Un gusto saludarlos, bienvenidos a Sala de Prensa de Caracol Ahora. Durante estos días el tema de la paz total, pero especialmente el de los diálogos entre el gobierno y el ELN han estado sobre la mesa, aún más con el secuestro y posterior liberación de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista Lucho Díaz. Y es que es ese punto, el del secuestro, el que más ha llamado la atención, porque pareciera que este grupo alzado en armas no tiene voluntad en dejar esta práctica. Prueba de ello es la publicación en las últimas horas del líder del ELN, Antonio García, en la red social X, que dice, abro comillas, no existe ningún acuerdo en la mesa sobre las retenciones ni económicas, políticas o judiciales, cierro comillas. Pues para analizar este tema en Sala de Prensa, saludamos al analista Alejo Vargas. Bienvenido a Caracol Ahora, ¿cómo ha estado? Muy buenas noches a ustedes y a los televidentes. A usted por acompañarnos, y también está con nosotros Camila Fernández, investigadora de la Fundación Pares. Bienvenida, Camila, ¿cómo ha estado? Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. A los dos, de verdad, gracias por acompañarnos. Alejo, inicio con usted preguntándole, con esto que ha sucedido con la liberación, con el secuestro y liberación del profe Mané Díaz, pero también quizás con esa publicación de las últimas horas, uno creería entonces que esta práctica del secuestro no está dentro de la mesa, pero es como si existiera una voluntad o no de dejar esta práctica para continuar con los diálogos. Yo he venido diciendo, y lo he escrito, el tema es un tema para el ELN de financiación. Así lo plantea Pablo Beltrán, que es el jefe de la delegación, así lo plantea Antonio García. Es decir, lo que ellos están diciendo es, no ha habido un acuerdo en la mesa que permita encontrar alternativas de financiación para las tropas del ELN mientras está el cese al fuego bilateral, nacional y transitorio. Y por lo tanto, lo que dicen es, no podemos asumir un compromiso sobre el tema del secuestro. Entonces, ahí donde yo veo el problema, por eso yo he venido diciendo y lo repito, el quinto ciclo debería dedicarse específicamente, independiente de cualquier otra cosa, a discutir y llegar a acuerdos sobre este tema. Hubo una declaración del ministro del Interior que entiendo no le gustó mucho al jefe del equipo negociador del gobierno, pero yo creo que es por ahí, es decir, que hay que ayudar en la mesa a construir una alternativa que resuelva ese problema de orden económico y ahí sí exigirle al ELN que cumpla el no realización de secuestros. De otra manera, me parece que caemos en dos opciones, o bien que ellos no se comprometan, que es lo que han hecho hasta ahora, en que no vayan a hacer secuestros, o que sería peor, como sucedió en el pasado con otros grupos, que se comprometieran, pero no cumplieran y terminaran haciendo secuestros bajo otras denominaciones, bajo otras situaciones. Entonces yo creo que eso es mejor colocarlo encima de la mesa, discutir las opciones. Creo que la comunidad internacional estaría en disposición de colaborar en ese sentido, porque obviamente no veo que eso se pueda resolver por la vía del presupuesto nacional, ni sería lo deseable, pero hay que encontrar una solución. Así es como yo veo en principio el tema, independiente de que rechacemos el secuestro, de que estemos en contra de eso, pero aquí de lo que se trata es de encontrar salidas, si se quiere, pragmáticas a un problema que está causando interferencia en el desarrollo de las conversaciones. Sí, señor. Pues mire, Camila, a propósito de lo que dice Alejo, tenemos la declaración del ministro del Interior, escuchemos y ya seguimos analizando. Sí, es una noticia que nos genera tranquilidad, felicidad, pero no podemos olvidarnos que esta noticia nace de un hecho totalmente repudiable, que es el secuestro, que lo condenamos y lo condenamos todos los colombianos. También es importante señalar que el propio gobierno, a través de uno de sus negociadores, le contó al país quién tenía a Lucho Díaz, y que en esa mesa de negociación el gobierno llevó la demanda de la libertad de Lucho, del padre de nuestro jugador Luis Díaz,
y se logró y efectivamente el ELN cumplió. Pero lo que sí queda claro es que en este proceso, que en donde se ha avanzado más que nunca con el ELN, hay que abordar inmediatamente el tema del secuestro. La negociación la hace gobierno, guerrilla, pero la tiene que aceptar el país. El país no va a aceptar una negociación en donde se mantengan secuestrados. Ministro, aquí está diciendo el comisionado de paz, punto 3, hay que discutir los asuntos propios de la financiación del ELN. Como esto ha sido un tema tan delicado que el gobierno saca comunicados cuando uno dice algo, ¿esto qué significa? Significa que ya no es excusa el secuestro, no podemos aceptarlo como excusa, pero también tenemos que llegar a la realidad de que si le vamos a pedir a una organización ilegal que vive de acciones ilegales que deje de hacer esas acciones ilegales, hay que buscar la solución de qué van a vivir. Muy seguramente la comunidad internacional nos podrá ayudar, pero hay que encontrar esa solución. Es lo que se había hecho inicialmente, el Grupo Donante Internacional. Es probable, hay que buscarle una salida, porque lo ideal es que se acabe esto. Yo entiendo la indignación de los colombianos, pero también quiero señalar algo. Gracias a que hay una mesa de negociación, se pudo hacer rápidamente un reconocimiento de una responsabilidad de un delito terrible, pero también se pudo resolver. Ahora, no queremos resolver solo lo del padre de Luis Díaz, es que el secuestro es de todos los colombianos, y si el ELN tiene otros secuestrados que evidentemente los debe tener, pues tenemos que resolver también eso. Estas fueron las declaraciones del ministro del Interior que, como decíamos, pues han generado polémica en distintos sectores del país. Camila, digamos que si uno entiende un poco más de lo que dice el ministro, es decir, que si se encuentra esa financiación que digamos que de alguna otra manera, pues, digamos, se ha planteado en varias ocasiones, podríamos estar hablando que el secuestro entonces podría entrar en la mesa y decir, bueno, ya podemos parar, pero hasta que no se tenga esa financiación, como lo dice ahorita Alejandro, pues entonces no van a dejar de hacerlo porque se acaban esos fondos. ¿Eso ha existido entonces también en otros procesos que se han realizado, en otras mesas de diálogo? Bueno, aquí quisiera como contexto referirme a un hecho cercano que hubo en febrero de este año, justamente con el proceso de paz del ELN, y tiene que ver con un momento de máxima tensión que hubo en la mesa de diálogos debido a los ataques que estaba cometiendo el ELN, especialmente contra el ejército, y justo después del segundo ciclo y antes del tercero, que fue en mayo, en el que se definió el cese al fuego, la sociedad civil estaba exigiendo que pararan las acciones, los hostigamientos y los ataques por parte del ELN a la fuerza pública, y esta acción implicó o esta presión de la sociedad civil implicó que el tercer ciclo de diálogos se desarrollara exclusivamente en torno al cese al fuego y al Comité Nacional de Participación. En este caso estamos viendo de nuevo una máxima tensión en la mesa de diálogos del ELN debido a las acciones del ELN, en este caso con respecto al secuestro. De nuevo la sociedad civil y la mesa de diálogos, las delegaciones de gobierno exigen al ELN que no solamente libere a Luis Díaz, sino que libere a los secuestrados y que este sea un tema prioritario en el quinto ciclo que va a venir próximamente. Entonces, vemos, y estoy de acuerdo, que el siguiente ciclo tiene este tema prioritario y ya hemos visto cómo en el caso del cese al fuego no se puede solamente decir empieza cese al fuego y emprender, digamos, una acción que no tenga delimitados unos protocolos, unos mecanismos, unas salidas, unas fechas, unas respuestas, unos mecanismos de monitoreo. Yo creo que de igual forma va a ser con el secuestro. Ya hemos visto cómo el tema del secuestro más álgido es lo relacionado a la financiación, aunque el secuestro es una parte muy pequeña de la financiación de los grupos armados en este momento y del ELN. Ese es el tema álgido que debe estar sobre la mesa para poner fin al secuestro. Se debe dar una respuesta, primero una exigencia por parte de la sociedad civil y de la mesa de poner unas líneas rojas, y segundo, una respuesta que permita hacer posible la liberación de las personas que están secuestradas.
Sí, señora, que de hecho Antonio García, a través de su publicación en X, dice que eso lo tiene claro la delegación del gobierno, por eso se estaba buscando una forma de financiación de cese el fuego. Alejo, regreso con usted, digamos también para ahondar un poco, y es que muchos estaba criticando de una postura de mano blanda del gobierno frente al ELN. Claramente en los últimos días su discurso ha estado más fuerte, más duro, si se permite el término, pero ya a futuro, digamos, un poco de analizando lo que vendría, ¿cree que el gobierno tendría que ceder más de lo que ya ha estado en esa mesa de diálogos? No, yo creo que, lo he dicho y lo repito, el gobierno debe combinar eh, la estrategia de negociación con una estrategia de seguridad, que creo que es donde ha habido debilidad por parte del gobierno desde siempre. Pareciera que al gobierno no le gusta esa palabra, porque quizás cree que lo identifican con gobiernos pasados de los cuales quiere tomar distancia. Pero yo creo que eso es equivocado. Yo creo que negociación y seguridad son las dos caras de una misma moneda. Paz y seguridad son dos elementos indispensables. Eso no es otra cosa que lo que en los manuales de la Escuela de Harvard de Negociación de Conflictos siempre han denominado como la combinación de zanahoria y garrote. Es decir, una negociación exitosa requiere, evidentemente, una apertura al diálogo, una apertura en términos de iniciativas políticas, pero al mismo tiempo que el Estado, desde su legitimidad y legalidad, tenga una estrategia de seguridad y de respuesta que le envíe el mensaje a un grupo armado ilegal que si no cumple los acuerdos que se han pactado en la mesa, pues evidentemente el Estado tiene la posibilidad de responder con el peso de la ley a través de la acción de fuerza militar y de policía. Entonces yo creo que si eso se mantiene de manera adecuada, no se requiere ni más ni menos fuerza, sino una posición clara y firme de que estos dos elementos van a estar siempre presentes en todo el proceso de las negociaciones. Me parece muy interesante esa perspectiva, ¿no? Negociación y seguridad. Y teniendo esto como base, Camila, también le quiero preguntar, digamos que los actores que ahorita están en la mesa deben ser cambiados, deben ser reforzados, o qué aspectos en ese sentido también deben reforzarse y de pronto podemos involucrar esto de estrategia, negociación y seguridad, perdón. Yo creo que lo ideal es que se mantengan y que haya un proceso de continuidad de las personas que vienen dialogando en la mesa, pero creo que más allá que de las personas que están sentadas en la mesa, es importante hacer una articulación entre las mesas que hay en este momento andando, y no solo entre las mesas, sino en el marco de la paz total. Y a esto me refiero con otros grupos armados que están en los territorios que no tienen un proceso de paz abierto. ¿Por qué? Porque según los registros que tenemos en pares, el ELN ha disminuido muchísimo sus acciones durante el cese al fuego, especialmente sus acciones de hostigamiento en contra de las fuerzas militares, pero las acciones que se mantienen son las acciones de combate con otros grupos, específicamente con el Estado Mayor Central en la frontera colombo-venezolana, especialmente con un epicentro en Arauca, y con el Clan del Golfo en el departamento de Chocó. También vemos grandes tensiones en el suroccidente del país. Entonces, a pesar de que avance la mesa del ELN y a pesar de que se cumplan ciertos puntos establecidos en la mesa de diálogos, vemos que es más retador articular otros procesos, que es algo que sí es nuevo en los procesos de paz recientes en Colombia. Hay que buscar las formas en las que esta mesa de diálogos logra encontrar, disminuir las acciones que tienen grandes victimizaciones, como son el combate que causa desplazamientos y confinamientos muy altos, articulándose con otras estrategias de paz y otras estrategias de sometimiento a la justicia que están andando en el marco de la paz total.
Hay algo que noto en estas respuestas y estamos hablando de tiempos también y de plazos. Para muchos, el hecho de negociar, por ejemplo, en un gobierno sería como negociar y ejecutar dentro del mismo periodo. Alejo, ¿usted cree que en este momento lo que está pasando con el ELN ya, digamos que se comienza el conteo regresivo para que se acabe este gobierno, igual quedan 2 años y medio largos? Pero entonces, ¿será que sí se alcanzaría a ejecutar? Y se lo pregunto porque estamos viendo que la negociación, mientras de pronto se busca esa financiación para lograr disminuir el secuestro, que cese esto, ¿es posible entonces que se comience a ejecutar en este gobierno cuando se le está dando las garantías precisamente para que lo haga? Pues yo creo que ese es un gran desafío que tiene este gobierno, porque efectivamente eso fue lo que acordaron, que de aquí no era hasta que se firmara un documento. Incluso entiendo que Oti Patiño le hizo unos comentarios destemplados, que no eran documentos de 300 páginas, etcétera, sino que aquí, en este gobierno, se iba a acordar y iban a ejecutar enseguida. Eso teóricamente es lo que se ha dicho. Falta ver cómo es que se va a hacer. Hasta el momento, realmente el proceso de participación de la sociedad no ha empezado. Lo que se está discutiendo en este momento, con una serie de encuentros y mesas, es la metodología de cómo sería ese proceso de participación. Y luego, ahí sí viene cómo se van a construir los acuerdos, y esos acuerdos cómo se van a materializar en términos de realizaciones. Ojalá que eso pudiera darse, pero yo veo muy complejo que en términos de los tiempos reales, no en tiempos deseados, eso se pueda dar. Ojalá se pudiera dar, pero insisto, yo ahí tengo mis interrogantes al respecto, y entiendo la preocupación, porque nadie garantiza que el próximo gobierno vaya a darle continuidad. En Colombia, para bien o para mal, la paz ha sido un tema de gobierno, no es un tema de Estado. Creo que la única excepción fue entre el gobierno Barco y Gaviria, que hubo una cierta continuidad. De resto, cada gobierno empieza a darle ajustes, modificaciones, y entonces eso es lo que hace la premura de tratar de que lo que se acuerde en un gobierno simplemente en el mismo. Pero la realidad de que eso se pueda dar no es fácil. Sí, señor, el tema de los tiempos y plazos definitivamente es algo que se podría ejecutar, pero vemos que podría ser casi imposible. Camila, regreso con usted porque digamos que, digamos que logramos entender cómo esta dinámica del secuestro, lo que está pasando, esas personas que aún están pidiendo, está ese clamor para que regresen a sus casas, pero cómo entender otros fenómenos u otras situaciones, como por ejemplo el paro armado que se vivió o que se está viviendo en el Chocó, también esa dinámica. Para la comunidad también es muy difícil de entender por qué ellos quedan en el medio precisamente de este actuar, de esta guerrilla. Sí, justamente acciones como el paro armado o como los paros armados o los enfrentamientos con otros grupos armados tienen que ver con que la mesa que avanza en este momento y la que está más lejos es la mesa del ELN, pero en los territorios hacen presencia otros grupos armados. Está el Estado Mayor Central, está la Segunda Marquetalia, está el Clan del Golfo, y hay otros grupos, digamos, de menor impacto con los que el ELN tiene unas disputas por el control territorial. Entonces, desde Pares entendemos que este primer punto del cese al fuego, que es el respeto al derecho internacional humanitario, es ante todo un horizonte, un lugar a llegar, porque la mesa de diálogos no ha llegado a la minucia de resolver asuntos como el secuestro, como el reclutamiento, como el enfrentamiento con otros grupos armados, que son acciones que tienen el mayor impacto en las victimizaciones a la sociedad civil. Entonces, en las próximas mesas, especialmente en el 5º ciclo que viene, es necesario que se baje un poco, se materialice ese primer punto del respeto al derecho internacional humanitario, dándole solución, dándole respuesta, dándole consecuencias también a esas acciones que se mantienen aún hoy en los territorios y que tienen especialmente ahora afectaciones grandes en el departamento de Chocó o en el departamento de Arauca. Sí, señora, pues sin duda este tema del ELN, del secuestro, lo que está pasando nos daría para analizar más, pero Alejo, quiero que me dé sus conclusiones sobre este tema.
No, yo creo que el secuestro es un delito que yo diría toda la sociedad colombiana rechazamos. Eso no hay ninguna duda, es un delito que tiene una opinión pública muy adversa por todo lo que eso significa. Sin embargo, como no es simplemente el rechazo lo que lo va a hacer terminar, se trata de que hay que encontrar fórmulas viables que permitan que por lo menos en este caso el actor ELN se comprometa de manera seria a no continuar realizando secuestros. Y yo creo que hay posibilidades siempre y cuando en la mesa se logre un acuerdo, ¿no? No es un tema de llegar con imposiciones, yo soy el gobierno y hay que... Porque simplemente lo que vamos a tener es respuestas como las que leímos hoy de Antonio García. Yo creo que de eso no se trata. Se trata de discutiendo todas las opciones, mirando las alternativas, con una importante participación de la comunidad internacional que acompaña el proceso, ensayar alternativas de cómo poder disminuir ese tema. Ahora, obviamente lo que señala Camila también tiene unas implicaciones muy grandes para la población en territorios. Por ejemplo, el tema en Chocó con el Clan del Golfo, que ahí es un problema de otra complejidad, porque se trata de un grupo que no tiene en principio intencionalidad política y con el cual no es claro cómo se va a dar un sometimiento. Ariel Ávila trató de mover en el Senado una ley, eso está completamente congelado allí, y entonces ahí no hay mucho que hacer, pero se trata de darle salida y es mucho más complejo cuando, como sabemos, y seguramente ustedes, Camila y muchos de los que nos escuchas han escuchado al ELN quien dice: nosotros solo llegamos a acuerdos con el Estado, nosotros no llegamos a acuerdo con otros grupos. Ese es un tema que hay que mirar, hay que revisarlo, porque claramente, como bien lo menciona Camila, los enfrentamientos propios del cese al fuego con el Estado han disminuido sustancialmente, pero lo que se mantiene en territorio son enfrentamientos entre grupos o acciones que afectan a la población civil. Sí, señor. Camila, sus conclusiones también sobre el tema. Bueno, digamos que un proceso de paz se crea, en este caso con el ELN, pero en otros casos con otros grupos armados, para que sea absolutamente innecesario el uso de las armas, y en este momento estamos frente a la discusión de cómo hacer absolutamente innecesario, irrepudiable y digamos que llegue a su fin el secuestro. Es necesario que en el quinto ciclo de diálogos se ponga sobre la mesa la pregunta por cómo dar fin a este flagelo que ha marcado tanto la sociedad colombiana. Cuando preguntaba ahora por la financiación, yo creo que el gobierno no puede en este momento buscar una financiación legal para los grupos ilegales, para el contexto de la guerra, pero sí puede buscar una financiación para el contexto de paz. Es decir, ¿qué va a pasar con estos grupos armados después o en el desarrollo de los procesos de diálogo? Y cómo se va a buscar una financiación para que sea sostenible después de la salida de este gobierno, después de el desarme de ciertos grupos armados, cómo se va a hacer sostenible, digamos, el proceso de diálogos, de participación y de la creación de un gran acuerdo nacional más allá de las mesas que hay actualmente. Entonces, estamos en un punto de quiebre, en un punto nodal para definir la continuidad de estas acciones y de estas negociaciones que esperamos que puedan reflejarse en la disminución de estas violencias que aún dejan grandes victimizaciones. Sí, señora, que el secuestro disminuye, que por supuesto este tema esté presente en el próximo ciclo de diálogos que se van a realizar entre el gobierno y el ELN. Pues al analista Alejo Vargas, gracias por estar aquí en Sala de Prensa. Muchísimas gracias por la invitación y espero hayamos contribuido a una mejor información de nuestra audiencia.
Claro que sí, sí, señoría. Camila Fernández, investigadora de la Fundación Pares, también le agradecemos mucho su tiempo para estar aquí en Caracol Ahora y en Sala de Prensa. Gracias a ustedes por la invitación. Y a ustedes gracias por su sintonía. Sigan con la programación de Caracol Ahora y feliz fin de semana. Hasta pronto.